En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Eres de las personas o conoces algunas personas que dicen, bueno, pues es que así se ha hecho siempre todo y lo tenemos que hacer? ¿O eres de los que se cuestionan y dicen, ¿y por qué lo tenemos que hacer siempre así? Y si buscamos nuevos caminos, ¿no podríamos obtener quizás mejores resultados o por lo menos diferentes? Veamos qué nos dice el Evangelio, qué es lo que nos enseña el Señor Jesús. Podríamos decir las actitudes cristianas del hombre que abre su mente y su corazón al Señor. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados, que solo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre es también dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, queridos amigos, que ya otras veces yo he señalado cómo el mismo Evangelio nos da pistas para que nosotros podamos discernir. Y claro, cuando hablo del Evangelio, digo del Señor Jesús, para que cada uno de nosotros incluso podamos asemejarnos a Él. Ciertamente necesitamos la experiencia de Dios, la experiencia de su Padre Dios, pero el Señor Jesús, en cuanto humano, también nos deja unas pistas para que podamos no solamente vivir una realidad espiritual profunda, sino una espiritualidad muy práctica, muy comprometida. Y lo que yo me atrevería a decir es de que las palabras y las acciones del Señor Jesús son profundamente retadoras. Y no solamente ha de ser como en el caso que hoy vemos, de nuevo, pues hay quien está criticando a Jesús, en este caso hoy son fariseos. Y entonces es aquí lo que nosotros podríamos ver es de que el reto del Señor Jesús es precisamente para que aprendamos a pensar. Podríamos decir para cuestionarlo todo, no por destruir todo, sino cuestionarlo y además cuestionarlo a la luz del Evangelio. Así es de que nosotros vemos cómo hay un hecho que se observa. Ya hemos hablado de la importancia de observar y junto con esto entonces el Señor Jesús invita a reflexionar, a que disciernan. También hemos señalado qué importante es la educación, qué importante es poder remitirnos a las enseñanzas del pasado y ante lo que le están cuestionando al Señor Jesús, Él hace una reminiscencia y dirá, ¿recuerdan que también David en otro momento rompió las reglas? Y bueno, pues hasta lo admiramos porque lo hizo, pero tenía también una causa justificada. De esa manera podríamos decir, pues tenemos que tomar en el discernimiento decisiones y tomando decisiones actuar. La enseñanza del Señor Jesús es de que está bien las normas, hay que seguirlas, pero también tenemos que cuestionarnos por qué seguirlas. No es la letra por la letra, sino el espíritu de la letra, pero ante la palabra de Dios no podemos quedarnos estáticos, sino que tenemos que actuar, es decir, un cambio de mente. Por eso yo les decía, el Señor Jesús es profundamente retador. Nos está invitando a pensar, nos está invitando a reflexionar, nos está invitando a actuar y actuar de acuerdo del Evangelio. De esta manera, pues sí, si yo dijera desde un punto de vista sociológico, psicológico, hablara del Señor Jesús como una persona que nos enseña a pensar, hoy algunos le dirán como un gestador de salud emocional, sí,
porque el Señor nos invita a que constantemente estemos en contacto con todo lo que nos rodea, pero también en contacto con nosotros mismos y en contacto con Dios. De esta manera, entonces, que aprendamos a liberarnos de aquellas cosas que nos entristecen, que nos generan miedo, que nos generan angustia, para que nuestra vida quede iluminada por la palabra del Señor. Mi análisis, el análisis que yo hago, no es solamente sobre el entorno que está ahí a mi alrededor, sino conozco o procuro conocer el entorno que está a mi alrededor y juzgarlo iluminado por la palabra del Señor. En la iglesia le llamamos a este método ver, juzgar y actuar. Si lo referimos a la palabra de Dios, le llamamos la lectio divina. Y de esta manera el cristiano, el que siga al Señor Jesús, aprende a ser libre, aprende a caminar con mayor seguridad, conociendo la palabra del Señor. Así es de que si cada uno de nosotros descubrimos al Señor Jesús, si lo comenzamos a seguir, si nos dejamos guiar por Él, si vamos aprendiendo de qué manera es Él, cuál es su personalidad, y sobre todo, ya lo hemos mencionado muchas veces, el centro de la vida de Jesús es su Padre Dios, es el reino de Dios. Y junto con esto, bueno, pues, ¿quién nos ha creado? ¿O a quién ha creado Dios? Pues al hombre. El amor de Jesús está centrado en la persona. Jesús te ama a ti y me ama a mí. Ayer lo estábamos mencionando, el encuentro con el Señor Jesús tiene que ir transformando nuestra vida y nos tiene que ir llevando a ponerlo cada vez más en el centro de nuestra vida. Lo que sí yo te quisiera decir de que sin negar las conversiones, como la conversión extraordinaria de San Pablo, y ahorita estamos en la semana de la unidad de los cristianos, y que concluye precisamente con la conversión de San Pablo, lo más ordinario es de que cada uno de nosotros sigamos un camino gradual. ¿Sí? Por eso decimos San Marcos, que lo estamos leyendo, el Evangelio del discípulo, poco a poco vamos desmenuzando la personalidad de Jesús, el mensaje del Señor Jesús, para generar un proceso de cambio también en nuestra vida, en la conversión, de tal manera que día a día podamos ser mejores, tengamos gusto en conocer la palabra de Dios. El próximo domingo estaremos celebrando el Domingo de la Palabra de Dios y teniendo a Cristo en el centro de nuestra vida, hagamos este mundo mejor, transformemos este mundo, transformemos nuestra vida y alcancemos la santidad. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén. Palabra me da.